La Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería en su edición número 41 les da la más cordial de las bienvenidas. Le recordamos al público asistente apagar o mantener en vibración celulares, radiolocalizadores o cualquier dispositivo que pueda distraer al público e interrumpir a los ponentes. Les pedimos de la manera más atenta no ingresar con alimentos, gomas de mascar o bebidas. Que disfruten la presentación. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer encontrarnos en esta sala, en este recinto, en este momento de nuestra historia, en este momento, en esta coyuntura política. Soy Juan Carlos Ortega Prado, soy el editor de Grijalbo Actualidad y de Debate y por lo tanto editor de esta obra, que no ha hecho más que traernos alegrías y abrir una serie de debates de los que estamos verdaderamente muy orgullosos, muy contentos, por lo que significan en este momento. Significan una vuelta responsable, rigurosa y muy bien escrita al pasado. Representan un espejo de lo que hemos sido, de lo que está ocurriendo, representa una clave para entender lo que estamos viviendo en este contexto. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Javier se incorporará en unos minutos, sin embargo, perfectamente podemos comenzar. Y me encantaría iniciar dándole la palabra a la doctora Raquel Huereca. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, perdón, una disculpa. Y bueno, sin más, le doy la palabra. Muchísimas gracias. Ahí está ya. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, noches ya a todos. Y por supuesto, pues es un honor haber recibido la invitación por parte de Federico a presentar este libro, un libro que me generó pues muchas ideas, muchas preguntas, una actitud también crítica hacia mi propio trabajo de investigación. Y bueno, como suelo ser dispersa y no me quiero exceder en el tiempo, preparé un texto que voy a leer, les prometo que voy a ser breve. Bueno, Federico Navarrete es un historiador con una larga y consolidada trayectoria, pues lleva décadas dedicado al estudio del pasado indígena de México, entre otros temas. Es decir, si ustedes revisan su amplia producción, podrán notar que ha escrito también sobre la historia de los indígenas de Estados Unidos, de la Amazonia y de Sudamérica, además de un par de libros que creo han sido de enorme trascendencia al poner sobre la mesa de discusión uno de los temas tabú de la sociedad mexicana. Y me refiero a los libros México Racista, una denuncia, así como al alfabeto racista mexicano. Pero vamos, dentro de este abanico de temas, la historia indígena de nuestro país ha sido uno de los asuntos a los que ha dedicado una parte importante de sus investigaciones. Federico es además un divulgador nato, y es que si hay algo que reprochamos de manera frecuente a la academia, esto es, a los investigadores que desde las universidades e instituciones se dedican de forma profesional a la generación de conocimiento, es su falta de contacto con el público amplio, ¿no? La dificultad y en algunos casos el desinterés, hay que decirlo, por compartir los resultados de sus investigaciones con los interesados en la historia de México. Y es que, lamentablemente, en muchos casos los resultados de esas investigaciones se quedan en este pequeño círculo que es la academia. Es decir, son leídos por los colegas, por los estudiantes, algunos profesores interesados, pero no llegan al público lector en México, un público que, como demuestra cada año la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, pues es un público sumamente amplio y diverso. No obstante, este no es el caso de Federico Navarrete, quien desde hace años se ha preocupado por generar obras de divulgación sin perder el rigor académico. Ha incursionado en la novela histórica en varias ocasiones, por ejemplo, recientemente con su libro El Códice Perdido, pero hay un texto que me parece un ejemplo de cómo escribir para un público joven interesado en la historia de México, y me refiero al libro ampliamente conocido Huesos de Lagartija, que es una novela que nos narra la conquista de Tenochtitlán a través de los ojos de un joven noble mexica. Un libro que fue publicado por primera vez en 1998 y que al día de hoy va por su edición número 20 o más o menos, algo así, ¿no? El libro que hoy tengo el gusto de presentar es también un ejemplo de un texto de divulgación que, contrario a lo que hacen muchos llamados divulgadores, no banaliza la historia, ¿no? Por el contrario, está escrito desde un profundo respeto por la historia de México y se dirige a un público crítico, incisivo y ávido de conocimiento.
Esto es importante señalarlo porque si por un lado tenemos a una mayoría de historiadores que no escriben obras de divulgación, en el otro extremo tenemos escritores, muchos de ellos sin escrúpulos, que para atraer a los lectores ofrecen obras pues llenas de morbo, de falacias y a veces pues mentiras descaradas, ¿no? Pienso en aquellos que escriben sobre las amantes de Francisco Villa o sobre las preferencias sexuales de los héroes patrios, o que pretenden desenmascarar las mentiras de la historia oficial y a cambio ofrecen invenciones absurdas en las que el pasado se explicaría a través de supuestas sociedades secretas y oscuras que operan desde las sombras, ¿no? Es decir, al escribir obras de divulgación histórica es difícil encontrar un punto medio y particularmente desarrollar un estilo que te permita dirigirte a lectores muy diversos, rompiendo los acartonados esquemas de la escritura académica sin sacrificar en el camino la seriedad y el rigor. No obstante, Federico Navarrete nos demuestra en este libro que tiene ya una amplia experiencia en ello y que por lo tanto sabe hacerlo muy bien. Estamos ante un texto de lectura ágil, amena, que va constantemente obligando al lector a cuestionarse aquello que de tan sabido ya ni siquiera nos detenemos a pensar. ¿Quién conquistó México? Es la pregunta que abre la discusión. A lo largo de sus páginas, Federico nos muestra que la respuesta no es tan sencilla como solo decir los españoles. Por el contrario, vemos que en realidad esta idea que domina la historia oficial mexicana, la que se sigue enseñando en los libros de texto y la que comparte la mayoría de la población, es una versión parcial y deformada de lo que ocurrió en estas tierras a partir de la llegada de los españoles en 1519. Una visión que acertadamente Federico llama la visión colonialista, que nos dice que en este año 1519 unos pocos españoles armados con espadas y arcabuces, montados a caballo y cubiertos con armaduras de acero, sometieron a una masa enorme de indígenas. Según esta visión, los españoles eran valientes visionarios, hombres de mundo, procedentes de una Europa pujante y con espíritu universalista, mientras que los indígenas americanos eran, por el contrario, atrasados culturalmente, atados al pasado a través de sus tradiciones, aislados del resto del orbe y, en el mejor de los casos, ingenuos o niños. En las peores caricaturizaciones incluso aparecen como crueles y sanguinarios que practicaban sacrificios humanos y devoraban el muslo o el brazo de sus enemigos en el desayuno. Esta misma visión colonialista nos pinta Hernán Cortés como un inteligente capitán y un gran estratega, mientras que Moctezuma aparece como un hombre pusilánime y sin liderazgo, dudoso, indeciso, incluso cobarde. En tales condiciones, la derrota de los indígenas frente a los españoles era prácticamente inevitable, ¿no? Digamos, un triunfo de la modernidad sobre la tradición. Ahora, esta visión colonialista que ha sido repetida hasta el cansancio, tanto que los mexicanos hemos llegado a aceptarla sin chistar. Pero, como Federico demuestra, la visión colonialista fue construida desde el siglo XVI por los propios españoles, empezando por Cortés y sus soldados, quienes escribieron numerosos documentos justificando al rey sus acciones y esperando obtener recompensas. Obviamente, estos soldados españoles minimizaron la presencia de otros actores, como fueron los soldados indígenas, las mujeres, los africanos, para pintarse a ellos mismos como protagonistas de la épica de la conquista. Los españoles se describieron a sí mismos como héroes y los historiadores, lastimosamente, les creímos, leyendo con ojos ingenuos sus documentos, sus relaciones de méritos y servicios como si fueran verdades absolutas. En realidad, tampoco es tan simple, ¿no? Como nos demuestra este libro, tras el surgimiento de México como un país independiente, los intelectuales nacionalistas se encargaron de reforzar la idea de los españoles vencedores y de los indígenas vencidos, derrotados y aniquilados. Este México independiente se pensó como heredero de los mexicas, una civilización gloriosa, pero extinta. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas existentes fueron condenados a la desaparición, pues para subirse al carro de la modernidad, México necesitaba iluminarse con las luces de la ciencia y de la razón. Los indígenas, esos seres tradicionales, debían mestizarse, que no fue otra cosa sino dejar de ser indígenas, es decir, olvidar sus lenguas, abandonar su propia concepción del mundo, desechar sus historias locales en aras de la unidad nacional.
Uno de los grandes méritos de este libro es justamente señalar con toda claridad que fue el Estado mexicano el que se encargó de imponer la visión colonialista en todo el país. Es decir, fue el México independiente el que transformó a los españoles en los únicos conquistadores y a todos los indígenas en los vencidos. Y se preguntarán, ¿qué no fue así? Es decir, ¿acaso hubo más conquistadores además de los españoles? Pues por sorprendente que pueda parecer en un primer momento, la respuesta es afirmativa. Hubo otros conquistadores, no solo españoles. Y no vamos a hablar aquí de vikingos, ni de chinos, ni de otras teorías que rozan la fantasía. Ya dijimos desde el principio que este es un libro serio, ¿no? Vamos a hablar de los indígenas conquistadores, ¿no? Como nos cuenta Federico, en el periodo colonial coexistieron numerosos relatos e historias sobre lo ocurrido en 1521 y años después, ¿no? Aunque parece una obviedad, es importante decir que así como Cortés y sus soldados escribieron sus versiones de los sucesos, numerosos indígenas escribieron o pintaron las suyas, desde nobles indígenas que escribieron a título personal, también familias y pueblos enteros que escribieron o pintaron su propia versión de la llamada conquista, ¿no? Tenemos entonces testimonios, probanzas, relaciones de méritos, cartas, testamentos, así como fuentes pictóricas cuyo análisis nos muestra diversas versiones indígenas sobre lo que ocurrió en este periodo. Y es muy interesante ver que en estos testimonios elaborados por los indígenas, ellos no se pintan a sí mismos como vencidos, sino propiamente como indios conquistadores, que pelearon codo a codo con los españoles, que orientaron las decisiones políticas al señalar a los españoles con quién sería posible establecer alianzas, además de proporcionarles alimento, información valiosa, materiales para construir puentes, peones para abrir caminos o cargar bastimentos, guiarlos de forma segura por extensos territorios que los españoles no conocían, entre otras muchas formas de colaboración. Y aquí quiero traer a cuento algo que le escuché decir a Federico en un programa de televisión hace ya 10 años, en donde él cerró una de sus intervenciones diciendo que el 14 de agosto de 1521, es decir, un día después de la caída de Tenochtitlán, la mayor parte de los indígenas mesoamericanos no se sentían los vencidos. Es una frase que me costó trabajo entender en su momento, y bueno, años de estudio y de lecturas para valorar en su justa dimensión. Sí, uno de los ejes argumentativos del libro es que debemos considerar a los indígenas como participantes plenos, como actores principalísimos de las campañas militares que se desarrollaron a partir de 1519. Y por tanto, al responder la pregunta, ¿quién conquistó México?, podríamos decir no solo los españoles, sino también, y quizá en primer lugar, los indígenas conquistadores. Y junto con ellos figuran otros personajes centrales como la Malinche, con una propuesta interesantísima sobre la naturaleza compleja de esta mujer, además de otras mujeres indígenas que convivieron con los españoles y los fueron transformando. Es decir, también hay un llamado a revalorar la capacidad de influencia de las mujeres indígenas en su interacción con los españoles y las transformaciones que pudieron haber provocado en ellos. Hay a lo largo de todo el libro no solo una crítica sistemática a esta visión colonialista, cuyos argumentos se desmontan uno a uno, sino también la propuesta de leer las acciones indígenas desde la perspectiva indígena y no desde nuestro prejuicio del siglo XXI. Esto nos lleva a desechar por completo adjetivos absurdos como el de traidores, aplicado comúnmente a los tlaxcaltecas y a Marina o Malinche, al tiempo que se valoran las complejas estrategias de intercambio y negociación que desplegaron frente a los españoles. Es un ejercicio en suma de repensar y reescribir la historia de nuestro país y no para tomar partido, ya sea por la visión colonialista o sus contrapartes, sino más bien un llamado a asumir que ante sucesos tan complejos como los ocurridos en 1521, necesitamos también construir interpretaciones que tomen en cuenta esa complejidad de interacciones entre invasores y nativos que pertenecían a mundos profundamente diferentes, ¿no? No voy a desmenuzar aquí uno a uno los argumentos del libro porque bueno, no tenemos tiempo y también será más emocionante que cada lector los descubra por sí mismo, sino más bien quisiera cerrar con una reflexión que motivó, una de las muchas reflexiones que me motivó la lectura de este texto. Y es que Federico deja muy claro que la visión colonialista de la conquista es un discurso que ha favorecido y justificado la desigualdad en nuestro país.
Y él refiere textualmente la insistencia de nuestros gobernantes, historiadores e intelectuales de colocarse siempre en el papel de los vencedores y de relegar al papel de los vencidos a los demás mexicanos. Nos dice aquellos que tienen la piel más oscura que ellos, que son menos educados y menos modernos, menos cosmopolitas y menos sofisticados. Y en este sentido yo me pregunto, ¿qué cambia si dejamos de lado esa visión colonialista que pinta a los europeos como vencedores absolutos y a los indígenas como vencidos? Es decir, ¿qué ganamos? ¿Qué perdemos? Quizá mejor dicho, ¿quién gana y quién pierde? En última instancia, ¿qué sentido tiene seguir discutiendo esto 500 años después? No les voy a dar yo la respuesta, cada uno sabrá qué le cambia si transforma su visión de la conquista. Solo diré que personalmente creo que la visión colonialista de la conquista se ha convertido en la explicación recurrente, fácil, ante los males que aquejan a este país. Es decir, preguntemos a cualquier mexicano en la calle por qué México es un país con altísimos índices de corrupción. No hará falta rascar mucho para llegar a la respuesta: por culpa de los españoles, es la herencia de la conquista. ¿O por qué tantos mexicanos son pobres? Porque los españoles nos robaron la riqueza. ¿Por qué los indígenas viven marginados y empobrecidos? Por los españoles. ¿La burocracia? Los españoles. ¿La suciedad en las calles? Los españoles. ¿La destrucción ambiental? Los malditos españoles. Esta visión, además de ser simplista, lleva a un peligroso camino que es la inmovilidad. Es decir, impide que dirijamos nuestras exigencias a los verdaderos causantes de la pobreza y de la desigualdad. No nos deja reconocer al gobierno mexicano y a sus políticas etnocidas como las verdaderas responsables de la marginación en que viven los pueblos indígenas hoy. Nos desanima a la hora de exigir verdaderas acciones contra la corrupción, porque si México nació con la conquista, quiere decir que este país está mal desde su nacimiento y que difícilmente podemos cambiarlo, ¿no? El árbol que crece torcido jamás endereza su tronco, dice el refrán, ¿no? Es una inmovilidad, además, que resulta bastante conveniente y cómoda para los grupos en el poder, ¿no? No quiero transformar esto en una arenga a las masas, ¿no? En realidad, solo espero que estas palabras y estas reflexiones sirvan como una invitación a leer el libro y sobre todo a repensar nuestras ideas y nuestra relación con ese proceso tan complejo como fue la llamada conquista de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel Huereca, doctora en Historia, muy amable. Y antes de darle la palabra al autor, antes, por tanto, de que esto se transforme también en un diálogo, que habrá preguntas, que habrá respuestas, me gustaría solo mencionar un par de palabras acerca de cómo llegó este libro y cómo empezó a gestarse en la editorial. Cuando yo tuve en mi escritorio la propuesta editorial de esta obra, dije, ¿de verdad? ¿Alguien se está preguntando quién conquistó México? Federico Navarrete se está preguntando quién conquistó México, nos quiere provocar con esto. Me sentí ligeramente entonces escandalizado, ligeramente de verdad. A partir de ahí podemos generar una obra. Esto tenía toda la lógica porque, claro, un poco el editor es el abogado del diablo y tiene que ver muy profundamente cuáles pueden ser los errores, las fallas, los lados débiles de una obra para subsanarlo o descartar la obra. Dije, bueno, pues es Federico, un autor muy querido de la casa, lo leeré naturalmente. Y a la hora de empezar a leerlo, no lo pude soltar, empecé a leerlo y no lo pude soltar. Y lo que empecé más bien a pensar fue, es que esto es una lluvia de argumentos, es una colección de ideas rigurosamente concatenadas, explicadas y argumentadas, que lo que necesita más bien es un índice muchísimo más detallado. Porque cada 3 párrafos hay un nuevo argumento. Cada página uno encuentra una nueva razón por la cual vale la pena que repensemos si lo que creemos hasta ahora de la conquista es real, es atinado, o es más bien una copia un poco irreflexiva de la historia oficial. Y esa fue, de hecho, si no mal recuerdo, mi primera propuesta, que le hice, oye, de verdad, cada vez que haya un argumento nuevo, ponle ahí un subtítulo, ponle algo, porque vale muchísimo la pena, desde el índice, ver todas las razones que hay para detenernos un instante y decir, hey, a lo mejor hay una miríada de razones que no estoy viendo, una miríada de posibilidades de reinterpretar o de ver desde otros ojos algo que creemos ya dado.
Y lo segundo que me enamoró profundamente de la obra y que me enamora es esta visión que nos permite hacer y tener de nuestra realidad actualísima. Una pregunta también muy sensata era, ¿por qué nos debe interesar tanto la conquista si ya pues, lo hemos visto 1000 veces, ya pasó hace tanto? Si hay algo nuevo que ver de la conquista, era una pregunta que se me antojaba sensata, y la respuesta se va esbozando a lo largo de todo el libro, pero particularmente la visión que nos permite tener de este México, producto de todas las dinámicas que llevan 5 siglos, es amplísima, es súper rica, y ese es otro de los aspectos que creo y estoy seguro pueden disfrutar y les puede resultar bien revelador. Ahora, pues ya sin más, Federico, muchísimas gracias y te dejo la palabra. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho las palabras de Raquel y las palabras de Juan Carlos. Realmente pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y brevemente, para dar tiempo a preguntas y comentarios del público, quisiera plantear básicamente 2 ideas claves que se desarrollan en Quién Conquistó México y que creo que son pues quizá uno de los centros o quizá la primera es un poco la explicación de mi inquietud por la conquista. Y es básicamente que yo cada vez estoy más convencido, y lo que ha sucedido en el último año, 2019 a la fecha, me ha confirmado lo que ya pensaba, que para los mexicanos la conquista no es pasado. Es decir, no es algo que quedó atrás y que ya pues es remoto, que consideramos que ya está cerrado, que consideramos que ya es cosa juzgada, cosa cerrada, sino que por el contrario es una cosa que sigue siendo como muy presente inclusive en términos emocionales. Cuando hablamos de la conquista nos enojamos, decimos que unos son buenos, que otros son malos, maldecimos a Cortés, glorificamos a Cuauhtémoc, insultamos a Malinche, y hablamos de ellos. Yo he oído a gente afirmar en 2019, Hernán Cortés es nuestro padre, o Hernán Cortés es el padre de México. Y bueno, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué tipo de padre? Porque lamentablemente hay padres golpeadores, autoritarios, violadores. Habría que ver qué tipo de padre. O sea, ese argumento que hace 10 años hubiera podido acabar con la discusión, hoy más bien abre otra discusión mucho más grande sobre qué tipo de poder masculino es el que Hernán Cortés debe tener supuestamente sobre los mexicanos. Pero el punto es que, fíjense, estamos hablando de padre, no estamos hablando de abuelito, de tatarabuelito, de alguien que en realidad vivió hace 25 generaciones, sino de alguien que pues sigue siendo nuestro papá. Y lo mismo, pues Octavio Paz, nuestro premio Nobel, escribió una larga diatriba insultando a Malinche porque es nuestra madre, no voy a decir qué, porque me parece inaceptable que lo haya dicho él, y más aún repetirlo yo en el siglo XXI, que ya no hay ninguna justificación para hacerlo, ¿no? Pero ahí también vemos, por cierto, un acto de violencia masculina, en este caso la del escritor del siglo XX contra una mujer indígena, esclava, que no se hubiera podido defender en el siglo XVI probablemente, y que difícilmente se podía defender 5 siglos después, pero que después de todas maneras fue atacada arteramente como si estuviera viva, como si todavía fuera necesario humillarla, sobajarla, reducirla a la abyección para quitarle algún tipo de poder que todavía tenía. Entonces, la conquista es algo que tenemos muy cerca a los mexicanos, y esto se confirmó en 2019, perdón, no en 1519, sino en 2019, ya me estoy confundiendo, por ejemplo, con el debate que armó nuestro entonces Nobel presidente sobre quién le debía pedir perdón a quién, que fue un debate que otra vez levantó muchísimas ámpulas y hubo una discusión pública bastante acalorada, y que me confirmó a mí esta cosa que yo pensaba de la conquista, de que la conquista era presente, y también lo confirmamos con un proyecto que iniciamos en la UNAM bajo mi coordinación, que se llama Noti Conquista, precisamente Noticias de la Conquista, que es un noticiero semanal que estamos haciendo sobre lo que sucedió hace 500 años. Y la premisa de Noticonquista es que vamos a contar esos eventos como si fueran el presente. Es decir, no los vamos a contar como muchas veces contamos la historia porque ya conocemos el final de la historia, ¿no? Entonces, la conquista de México la contamos sabiendo que al final, el 13 de agosto de 1521, perdieron unos y ganaron otros. Que no sepamos bien a bien quiénes ganaron, ese es otro problema, pero al menos sabemos que hubo unos perdedores y unos vencedores, ¿no? Y entonces siempre todos los eventos anteriores los vemos en función de su desenlace, que es como ver la repetición de un partido de fútbol.
en que ya se ve uno el resultado y pues nunca es lo mismo que ver el partido en vivo, ¿no? Entonces, la idea de Noticonquista es precisamente por medio de las redes sociales y de internet. Estamos en Twitter, @Noticonquista, y en nuestro sitio es Noticonquista UNAM MX. Estamos presentando las noticias de hace 500 años sin saber, de alguna manera, su desenlace, como podrían haberse contado entonces. Y ha tenido muchísimo éxito. En los primeros 2 semanas en Twitter teníamos 10,000 seguidores y ha sido muy bien recibido por el público la iniciativa por esta razón que yo les decía, porque la conquista es presente, porque los mexicanos seguimos pensando que la conquista define mucho de quiénes somos y define mucho también de cómo nos relacionamos. Define quiénes somos porque siempre que hablamos de conquista, inmediatamente la siguiente frase es: por eso somos mestizos. Y según la leyenda, pues papá Cortés violó a mamá Marina y nosotros somos los hijos de ya saben qué, y aparte estamos traumados, y porque pues eso de que papá haya violado a mamá pues no es lo más conducente a la salud psíquica de ninguna persona ni de ninguna familia, y entonces pues ya hay una larguísima literatura en la que también participó Octavio Paz sobre los traumas de los mexicanos, nuestras soledades, nuestras hipocresías, que todo deriva de este supuesto inicio violento de nuestra identidad en la violación del padre español sobre la madre indígena, ¿no? Entonces la conquista define quiénes somos, pero también define las relaciones que debemos tener, porque justamente esta visión colonialista que critico en mi libro y que Raquel expuso de una manera tan clara y tan certera, básicamente lo que sirve es para afirmar todavía a la fecha el poder de cierto tipo de varones, obviamente los que son más blancos, los que hablan mejor español, los que tienen más ascendencia europea o más cultura europea, sobre cierto tipo de mujeres, en primer lugar, las indígenas, que son más morenas y que son objeto de violación, violencia, dominación. O sea, fíjense, ya hay un mensaje, una relación de dominación, y en general sobre todos aquellos mexicanos que no son tan españoles o tan occidentales o tan modernos como ellos. Y las relaciones de conquista, o sea, en esta visión de la conquista, pues los hombres blancos mandan siempre sobre todos los que no son ni tan blancos, ni tan hombres, ni tan poderosos como ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta visión del triunfo español en el siglo XVI ha sido la base de un poder en el siglo XIX, el siglo XX, ejercido por las élites occidentalizadas de nuestro país. Por eso, a la fecha, la Academia Mexicana de la Historia, que se supone la máxima institución del gremio de los historiadores, se define como corresponsal de la Real de Madrid. Así dice, Academia Mexicana de la Historia, corresponsal de la Real de Madrid. Y eso, pues, me parecía muy curioso porque, pues, que yo sepa, México se independizó de España hace 200 años. Entonces decía, pues, ¿no se habrán enterado? O sea, como hacen pura historia viejita, no leen los periódicos, no sé qué. Pero luego me enteré que no, que en realidad la Academia se fundó 100 años después de la independencia, y 100 años después de la independencia se nombró a sí misma corresponsal de la Real de Madrid, porque para la gente que pertenece a esa academia, la única historia verdadera es la que se escribe en lengua castellana, no en náhuatl, no en maya, no en mixteco, no en zapoteco, y es la historia que tiene que ver con la tradición española en México. Y el texto fundador de esa historia son las cartas de relación de Hernán Cortés. Y es así, digamos que la historia que se hace desde la Academia Mexicana de la Historia, corresponsal de la Real de Madrid, se define a sí misma en términos de la conquista. Una academia fundada 400 años después de la conquista tiene que reafirmar en su nombre la supremacía de la cultura española y de la historia española sobre cualquier otro tipo de historia en un país que, como pues, nos recuerda Guillermo Bonfil, pues ya tenía algo así como 5,000 años de historia, cuando menos, cuando llegaron los europeos, ¿no? En su texto de México Profundo, Guillermo Bonfil tiene una frase que es un poco desconcertante, pero que es cierta, cuando habla de, en la historia reciente de México, es decir, en los últimos 500 años, después de la llegada de los españoles, han sucedido tales y tales cosas. Y con eso nos está recordando que, pues, que en efecto, en términos de, si los días fueran, si cada 500 años fueran un día de la semana, pues lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, México fue una cosa. Y el domingo llegaron los españoles y supuestamente cambió todo, ¿no? El último día de la semana, después de una semana completa de otras cosas. Entonces, pues, fíjense cómo esas definiciones de qué es historia, la misma manera en que concebimos los periodos de nuestro país, lo prehispánico, lo colonial, dependen de esta visión absolutista de la conquista. Entonces, y siguen teniendo que repetirse hasta el día de hoy. O
sea, siguen siendo presente en el día de hoy. Y esto me lleva ya en la segunda reflexión que les quería compartir a un problema que es también central en mi libro y que Raquel mencionó, pero no tuvo tiempo de desarrollar. Me hubiera encantado saber su opinión sobre esto, que es mi interpretación del personaje de Malinche. Y ahí les voy a contar una anécdota para que vean cómo pasado y presente son difíciles de separar. Malinche es, por un lado, Marina, una mujer indígena cuyo nombre no conocemos, que tenía aproximadamente 16, 17 años cuando fue regalada a los españoles en Centla, en Tabasco, en 1519, en marzo de 1519, en abril de 1519, y que fue bautizada Marina, y luego en náhuatl fue conocida como Malintzin. El nombre Malintzin en realidad deriva del español Marina, que es el nombre original de esta mujer. Seguro ella tenía otros nombres anteriores, pero no los conocemos porque era una esclava, y pues las esclavas, entre otras cosas, no tenían derecho a tener su propio nombre, ¿no? Entonces tuvo el nombre que le dieron sus captores, los españoles, que la bautizaron con el único propósito de no contaminarse ellos al tener relaciones sexuales con ella. Los españoles bautizaban a sus concubinas porque así el pecado de tener relaciones sexuales con ellas era menor que si las dejaban siendo paganas. No porque les interesaran sus almas ni nada de eso, sino porque querían usar sus cuerpos, ¿no? Entonces Marina fue bautizada Marina, Malintzin, y se convirtió en la traductora de los españoles. Y luego, Bernal Díaz del Castillo, el autor de la historia verdadera de las conquistas de la Nueva España, y no le crean a esos autores que inventan fábulas de que fue Hernán Cortés el que escribió la historia verdadera, eso es una falsedad absoluta que no tiene el menor sustento, fue Bernal Díaz del Castillo sin lugar a dudas. Bernal Díaz del Castillo nos cuenta que Malinche era el nombre, o sea, Malintzin se transformó en Malinche, y que Malinche era el nombre que los indígenas le daban a Hernán Cortés. O sea, Hernán Cortés, que es el gran héroe de la versión colonialista y cuyo nombre todos los mexicanos no sabemos de memoria, Hernán Cortés, tenía otro nombre en realidad, se llamaba Malinche. Entonces, el propio Bernal Díaz, y es interesante, dos cosas, en su obra, Bernal Díaz del Castillo cada vez, es sistemático, cada vez que un gobernante indígena le habla a Hernán Cortés, empieza el diálogo: Malinche, te queremos proponer, Malinche, te pedimos, Malinche, por favor, siempre le dice Malinche. Y Hernán Cortés explica, por otro lado, Bernal Díaz del Castillo explica que Malinche significaba dueño de Malinche, que le decían así porque era una manera de decirle al hombre, a Hernán Cortés, es usted el dueño de Malinche. Pero ¿por qué no le decían directo a Hernán Cortés? Bueno, queda ahí el problema. Entonces, hace 2 años en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma que nos rodea aquí en su esplendor institucional, organicé un debate entre mis alumnos sobre qué quería decir el nombre Malinche. ¿Por qué el nombre Malinche se aplicaba tanto a Hernán Cortés como a Marina? Y entonces les planteé 2 posibilidades un poco simplistas, pero era un debate. La mitad del grupo va a argumentar que Malinche se llamaba así, que Hernán Cortés se llamaba Malinche porque era el dueño de Cortés, como dice Bernal Díaz del Castillo y como ha creído todo el mundo. Y la mitad del grupo va a argumentar que en realidad Hernán Cortés le decían Malinche porque la que importaba era Marina. Malinche, la mujer, Malintzin. Entonces, que no es que el nombre significara dueño de y que proclamara la superioridad del varón sobre la mujer, sino que más bien el nombre significaba que la importante era la mujer, o era tan importante al menos como el varón. El equipo, no sé si, bueno, no por casualidad quizá, fue mayoritariamente femenino el que defendió a Marina, digamos, y mayoritariamente masculino el que defendió a Cortés. Y yo pensé, la verdad, esto no va a ser justo. Toda la evidencia histórica y el 99.9% de las obras de historia favorecen la hipótesis de que Malinche significa Cortés, dueño de Marina, y que el que manda es el hombre. Y lo otro, pues no es más que una hipótesis que no tiene sustento. Bueno, en la clase ganaron de calle las mujeres el debate. Porque, pues, diversos argumentos, como cuando los indígenas le hablaban a Cortés, en realidad a la primera a la que le estaban hablando era Malintzin, porque Cortés no hablaba una palabra de náhuatl, ni de maya, ni de nada. Y entonces, cuando Cortés hablaba, Cortés le decía algo a Marina, y Marina le traducía a los demás. Entonces, los indígenas a la que escuchaban hablar era la mujer. Y luego, cuando le respondían, con quien hablaban era con Marina. Y luego no tenían idea de lo que Marina le iba y le traducía a Cortés. Entonces, para los indígenas,
realmente la importante, la voz, la que tenía el rostro bonito además, y todos coinciden en que Marina era muy bonita. Diego Muñoz Camargo, un tlaxcalteca, dice que era hermosa como una diosa y que aparte se vestía con unos huipiles espléndidos, o sea, era una mujer con una presencia excepcional. Con la que interactuaban los indígenas era con la mujer indígena, que era el rostro, la voz, la representante de los españoles. Y Hernán Cortés pues era un tipo que sí daba miedo porque sí cortaba manos, mataba, cortaba cabezas, torturaba, pero que pues no sabía hablar. La que sabía hablar era la mujer. Y entonces el equipo Marina, digamos, el equipo Malintzin, ganó el debate. Y el equipo Hernán Cortés se sintió como amenazado, como suele pasar con los hombres cuando cuestionan su imaginaria supremacía en cualquier situación. Y el joven, uno de los jóvenes que había argumentado mejor, se paró y estaba a punto de decir un argumento de superioridad masculina como el que todos hemos escuchado y algunos hemos repetido a lo largo de nuestra vida. Pues tiene que ser el hombre porque los hombres son los que mandan, los que saben, los poderosos, los fuertes. Ya pueden ustedes inventar todas las razones, pero el alumno, en el momento en que lo iba a decir, volteó a ver a sus compañeras y se dio cuenta que si lo decía, o sea, mejor ya se salía de la carrera y no volvía a presentarse en las aulas de la Facultad de Filosofía. Y no lo pudo decir y perdió el debate. Entonces, esto a mí me puso a pensar a fondo. O sea, ¿qué pasa si en realidad toda esta versión que hemos dado de que de veras el que importa es Cortés, de que de veras es el poder masculino y es el padre violador que ultrajó a la madre violada, que aparte por ser violada merece, como sucede en México, las mujeres víctimas de la violencia son nuevamente victimizadas? Y eso es lo que hace Hernán. O sea, cuando Octavio Paz dice que Marina fue violada y luego se dedica a insultarla de la manera más abyecta a razón de su violación, lo que está haciendo es lo mismo que hace la policía cuando filtra las imágenes de las mujeres que son víctimas de feminicidio, o está victimizando a la víctima, está confirmando el poder masculino y la violencia masculina sobre las mujeres. ¿Y qué tal si toda esta visión de la conquista que hemos tenido del padre español autoritario que viene y viola a las mujeres y se reproduce y que nos trauma, no es más que una pesadilla del poder patriarcal y de la ideología de la dominación de género? ¿Y qué tal si justamente en estos tiempos tan turbulentos, pero a la vez pues quisiera imaginar esperanzadores del presente, en que las mujeres están diciendo, ahora sí ya basta a ese tipo de poder? ¿Qué tal si también eso nos va a permitir entender de una manera diferente la conquista? Entenderla no solo como la imposición del poder de los hombres blancos sobre las mujeres y todas las personas de color, sino entenderlas también como de veras. ¿Qué tal si el poder también es de Malinche? ¿Qué tal si Malinche es el nombre de la mujer indígena tanto como del español? Y que entonces, ¿qué pasa si la conquista no es solo el acto de dominación de un hombre blanco sobre todos los demás, sino es un acto en que la participación de las mujeres es fundamental? ¿Qué tal si las mujeres fueron capaces, como ya mencionó Raquel, de transformar a los conquistadores? Que compartiendo su lecho, sufriendo sus violencias, pero también dándoles de comer, curándoles, enseñándoles formas de intimidad y corporalidad. ¿Qué tal si en realidad el poder de las mujeres es mucho mayor del que hemos querido decir y que hemos podido reconocer? Porque hasta ahora pues la historia la han escrito mayoritariamente o casi unánimemente hombres, ¿no? Que en primer lugar, más allá de defender sus privilegios raciales, nosotros como criollos o como hispánicos, más allá de defender su idioma, la lengua española, más allá de defender su posición social, estaban defendiendo también su poder patriarcal, su poder como hombres sobre las mujeres. Y entonces, que de repente en el siglo XXI, que ese poder está en crisis de la manera más terrible y atroz y violenta, pues ¿por qué no pensamos la conquista también en esos términos y lo empezamos a desmontar desde hace 500 años? A lo mejor nos ayuda un poco a desmontarlo también en el presente. A lo mejor dejar de repetir como el fin, a lo mejor decir de veras, Cortés es el padre de México, es verdad, pero pues vamos a hacerle un Me Too al padre de México, ¿no? Y vamos a ver lo que ha implicado de poder patriarcal esa visión de los hombres blancos que dominan, que son superiores, pues, que se creen superiores, eso sin lugar a dudas, pero que a lo mejor no lo son tanto como creían. A lo mejor hay otra historia de las mujeres, de otros grupos que son tan importantes, pero que han sido acallados y sobajados.
Entonces, creo que justamente preguntarnos quién conquistó México es abrir nuestra mente, nuestros oídos, a escuchar todas esas voces que siempre han estado ahí, pero que no hemos querido escuchar. Y a imaginar 500 años de historia diferente, desde la conquista hasta ahora, para a lo mejor imaginar también un futuro diferente de ahora en adelante. Yo creo que 500 años de poder masculino, de poder racial, de discriminación y de violencia ya son suficientes, ¿no? Y podríamos plantear que, aprovechando este quinto centenario, podríamos imaginar otro tipo de relaciones en México que fueran menos violentas y menos discriminatorias y menos machistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo ya solo para un par de preguntas. Por favor, que sean súper breves y que sí sean preguntas, porque nos quedan 3 minutos nada más. Entonces, si pueden pasarle el micrófono. Sí, bueno, tengo una reflexión que quiero hacerle. Si pudiera hacer pregunta mejor para Sí. aprovechar la presencia de Bueno, los ponentes. ¿Cuál es habla de la cuestión patriarcal? Hay una agenda global que no solamente es en México, sino que viene del extranjero y de otros países ligados a los bancos europeos, que está generando una imagen pública respecto del asunto del feminismo y de un combate pues, que está viendo ideológico, ¿no? Desde luego que en su caso, en el caso que está planteando, Malinche pasó de ser, digamos, una traidora, ahora a ser, yo creo que de alguna forma, la nueva feminista, digamos, una mujer que tuvo que adaptarse en su circunstancia, digamos, para poder emerger y ser un elemento fundamental en el debate. ¿Qué piensa usted de esta reflexión, de estas dos posiciones? Sí, no sé si me explique, o sea, sí, ese es un punto, desde luego, sería todo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues rápidamente, por el poco tiempo que nos queda, disculpen si me extendí, yo diría dos cosas. Antes de ser traidora, Malinche no comenzó a ser traidora sino hasta el siglo XIX, justamente cuando el Estado-Nación mexicano toma la visión colonialista y la vuelve historia nacionalista mexicana oficial. Antes de eso, Malinche era diosa. Se vinculaba con la montaña, el Cerro Malinche, que todavía existe, se vinculaba con Tlaxcala, se identificaba con la Virgen María, y en muchas de las danzas de conquista que se danzan en las comunidades indígenas y campesinas de hoy hasta la fecha, Malinche es reina, es diosa, es un personaje que es muy lejos de ser la traidora. Malinche fue atacada durante un siglo por estos intelectuales nacionales mexicanos, todos ellos varones, no es casualidad, que estaban construyendo un poder particular y que necesitaban atacarla para instituir su poder racial, cultural y masculino sobre la sociedad mexicana del siglo XXI. Y justamente ahora está haciendo, ciertos grupos de feministas lo han retomado, sobre todo en Estados Unidos, del movimiento chicano, y también hay un grupo de mujeres indígenas mexicanas que están haciendo una voz colectiva de la Malinche, también trabajando con Noticonquista, y que justamente están tratando de reivindicarla y de comprender más bien la complejidad de esta figura y su capacidad de intermediación cultural. Tampoco se trata de idolizarla y convertirla en una santa, sino de entender cómo una mujer que a la vez era esclava y que estaba en la posición más baja de la sociedad, pudo en algún momento cumplir un papel tan importante de intermediación cultural y de establecimiento de alianzas. Y creo que eso, pues, obviamente responde pues, a las realidades, como decía, responde a nuestras realidades contemporáneas. Sí, por favor, el señor, y será ya la última pregunta. Perdón, ¿ya no tenemos tiempo?
Muchas gracias. Perdón, ya me están diciendo que ya nos quedamos sin tiempo. Si les parece bien, en la firma de libros, que se hará en la sala de firma de libros, puede terminar de responder esto, si les parece bien, porque ahorita sí ya me están indicando que ya nos excedimos en el tiempo. Entonces, como les decía, habrá firma de libros en la sala destinada para ello. Les agradecemos muchísimo su presencia, muy amables por hacer de la andadura de Quien Conquistó México algo de este tamaño. Muy amables, muchísimas gracias a los presentadores y sobre todo a ustedes, los lectores.